tal? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de el segundo apartado de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Estábamos hablando de raíces reales. Ahora vamos a hablar, eran raíces reales diferentes, perdón. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las raíces reales iguales. Entonces, nosotros recordemos que nuestro objetivo es tratar de solucionar una ecuación diferencial de segundo orden. Y la propuesta es que tengamos dos soluciones, ¿no? Bueno, la solución está partida en dos casos, donde tenemos la integral particular y la solución al caso homogéneo, que es la función complementaria. Entonces recordemos que nosotros teníamos el problema inicial de la función complementaria. Tenemos una ecuación de esta forma, ¿no? Tenemos una segunda derivada, ya que estamos hablando de una ecuación diferencial de segundo orden, más una constante, la cual está multiplicando a nuestra derivada de primer orden, y tenemos una segunda constante, y esto estaba igualado a 0. Entonces, de la clase anterior, lo que nosotros teníamos es, ya logramos proponer una solución, propusimos una solución la cual estaba basada también en ecuaciones diferenciales de primer orden, donde nuestra solución propuesta era una constante multiplicada por la exponencial de r multiplicado por t. Recordamos esto, ¿no? Que era y propuesta era a por e a la rt. Y entonces nosotros teníamos que sacar primera derivada de esto, segunda derivada, lo igualábamos a 0 y nos quedaba que teníamos una ecuación, la cual le llamamos nosotros la ecuación característica. Esa ecuación característica, recordemos que teníamos r cuadrada más a1 por r más a2, y esto igual a 0, ¿no? Entonces, y esto viene pues de esta parte de acá, de esta a1 y esta a2 y la raíz. Entonces lo que nosotros dijimos, nada más estamos hablando del recordatorio de la base anterior, entonces lo que nosotros dijimos es, bueno, pues nosotros necesitamos una r tal que esa fuera, que esta ecuación pues hiciera 0. ¿Y cómo la sacamos? Pues bueno, nosotros recordamos la solución para ecuaciones de segundo orden y sustituimos los valores correspondientes y nos quedaba que las raíces las podríamos encontrar R1, R2 va a ser igual a menos A1 más menos la raíz cuadrada de A1 al cuadrado menos 4 veces A por C, entonces nada más quedaba A2 y esto sobre 2, ¿no? Y entonces nosotros nos enfocamos en esta parte de acá y dijimos, bueno, pues cuando estamos en el caso en el que A1 al cuadrado es mayor a 0, pues son raíces reales diferentes. En el caso en el que estos sean iguales, a1 al cuadrado igual a 4 veces a2, son raíces reales pero iguales. Y en el caso en el que a1 al cuadrado es menor a 4 veces a2, entonces son raíces en los números complejos, ¿sí? Entonces ya vimos en nosotros el primer caso. El primer caso era en el que teníamos raíces reales y distintas. De hecho aquí los voy a nombrar. El caso 1 son raíces reales y diferentes. ¿Eso cuándo se da? Cuando a1 al cuadrado es mayor a 4 veces a2. Estamos hablando de este término que está dentro de la raíz, ese es el que nos interesa porque ese es el que define qué tipo de raíces tenemos. El caso 2, y este ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Y de hecho hasta hicimos un ejercicio y comprobamos que la solución o la trayectoria y que dependía de t, si nosotros la derivábamos una vez y dos veces y multiplicábamos por los factores que nos daban,
llegábamos al resultado de la ecuación, ¿no? También considerando nosotros la ecuación de la función complementaria. El caso número 2 es cuando a1 al cuadrado es igual a 4 veces a 2. Entonces ahí tendríamos raíces también reales, pero que son iguales. Es el caso en el que a1 al cuadrado es igual a 4 veces a2. ¿Y de dónde viene este a1 y este a2? Pues bueno, son este a1 que está aquí y este a2 que está acá. Por lo tanto, nosotros al otorgarnos ya la ecuación diferencial, ya podríamos hacer este filtro, es decir, observar esta desigualdad, si son iguales o si son diferentes, y dependiendo de la diferencia, o mejor dicho, de la desigualdad, nosotros ya podríamos ver en qué caso cae nuestra ecuación diferencial. Ese es el caso número 2, que es el que vamos a ver el día de hoy. Y el caso número 3 ahora es el caso en el que a1 al cuadrado es menor a 4 veces a 2. Eso implica que esto que está aquí adentro es negativo. Por lo tanto, pues estamos hablando de una raíz de un número negativo. Eso lo que nos implica es que estemos hablando de números complejos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de números complejos, pues vamos a tener raíces complejas. ¿De acuerdo? Entonces ese caso número 3 son raíces complejas, es decir, que caen en los números complejos. ¿Y aquí qué pasa? Pues bueno, que a1 al cuadrado es menor a 4 veces a 2. Estos que están acá adentro. Y son todos los casos que puede haber, ¿no? Las diferentes desigualdades entre esos dos factores. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, nada más será un recordatorio para saber en dónde estamos parados. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser el caso número 2 y el caso número 3 si nos alcanza el tiempo. Entonces, vamos a empezar con el caso 2, que son raíces reales e iguales, es decir, que a1 al cuadrado es igual a 4 veces a 2. Y recordemos, estamos hablando de la función complementaria. Ya nosotros en la integral particular ya también sabemos cómo resolver esa función particular, esa integral particular, de acuerdo a los valores que nos den. Recordemos que si a2 es distinto de 0, entonces tendríamos que nuestra integral particular sería b sobre a2. En dado caso en el que a2 sea igual a 0, pero a1 es distinto de 0, entonces dividimos b sobre a1. O sea que ese es el caso en el que tenemos un valor para el cual dividir. Entonces estamos en el caso en el que son raíces reales e iguales. ¿Cuál es este caso? Entonces el caso es el que a1 al cuadrado es igual a 4 veces a2. ¿De acuerdo? Entonces, si a1 al cuadrado es igual a 4 veces a2, nosotros vamos a tener una raíz r, la cual va a ser igual a la raíz 1, va a ser igual a la raíz 2, que esto simplemente quedaría como menos a1 sobre 2, recordando el factor que aquí habíamos puesto, ¿no? De menos a1 más menos la raíz cuadrada de a1 al cuadrado menos 4 veces a2. Como a1 al cuadrado es igual a 4 veces a2, entonces a1 al cuadrado menos 4 veces a2 es igual a 0. Por lo tanto, nada más nos quedaría como menos a1 sobre 2. Y ese es el valor de las dos raíces, que ya hemos visto que pues deben de ser iguales. Entonces, aquí, bueno, si nosotros recordamos lo que teníamos en raíces iguales, perdón, en raíces reales y distintas, ¿qué era lo que habíamos llegado? Bueno, que nuestra función complementaria era igual a un y1 más un y2, ¿no? Y esto estaba determinado por a1 e a la r1 por t más a2 por e a la r2t. Esto era lo que teníamos de raíces reales y distintas. Esto era lo que teníamos, que lo vimos en la clase anterior.
Entonces, una propuesta es que entonces, como tenemos aquí dos raíces, podríamos nosotros pues hacer esto mismo. Nada más que en este caso, pues lo que quedaría es que la solución complementaria sería y1 también más y2, que sería a1 a la r1 por t más a2 a la r2 por t, pero esto es lo mismo que a1 más a2, esto multiplicado por a la rt. ¿Por qué? Porque R1 y R2 es el mismo valor. Aquí lo estamos observando. Entonces, ¿esto qué nos haría? Bueno, pues esto no puede ser. Nosotros no podemos solucionarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros cuando sustituyamos en la ecuación diferencial, no nos va a otorgar la información de una de las variables. Es decir, nosotros no vamos a encontrar la función primitiva con estos términos. Necesitamos otro término que sea linealmente independiente de este término, que lo podemos nombrar nosotros como, esto lo vamos a nombrar como A3, a la RT, donde A3 es igual a 1 más A2, ahí no pasa nada porque A1 y A2 son constantes, entonces los agrupamos en el término A3 constante. Entonces ahí lo que nosotros tenemos es que proponer otro valor también. O sea, sí, esta es parte de la solución, pero necesitamos otro valor, el cual sea linealmente independiente de este y que nos otorgue la información para poder tener la información de las dos variables que tenemos. Entonces, bueno, pues entonces se propone vamos a proponer a y2 como también va a ser una constante que le vamos a nombrar como a4 por t a la rt. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que bueno, pues la función complementaria, y ese va a ser igual a A3 a la RT más A4 T a la RT. Es decir, este más este va a ser nuestra función complementaria. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros proponemos a esto como una solución, entonces debe de cumplir la condición de que si nosotros nombramos como a y igual a A4 T a la RT, entonces si nosotros proponemos esto como solución, esto implica que y' en t más A1 y' en t más A2 y en t debe de ser igual a 0. Esto de aquí lo vamos a dejar como ejercicio. Por favor, quiero que demuestren que dado que y t es igual a A4 multiplicado por t a la r por t, se cumple que esto es igual a 0. Esto por favor analícenlo, chequenlo y si tienen alguna duda, lo platicamos. Entonces, si y t es igual a esto, entonces esto debe de cumplirse, que sea igual a 0. Entonces nosotros nos vamos a quedar ya con esta solución. Esta va a ser nuestra propuesta de solución para la complementaria. Va a ser que la función complementaria para una ecuación diferencial la cual cumple que las raíces son reales y que son iguales también, entonces nuestra función complementaria
nuestra solución complementaria va a ser A3 por E a la RT más A4 multiplicado por T E a la RT. Y esto de acá queda como ejercicio para ustedes, esto que está aquí, para que lo demuestren, por favor. Entonces, bueno, dado que ya hemos encontrado esta solución, o una propuesta de solución, vamos a ver un ejercicio para ver cómo se resuelve dada esta solución propuesta. Entonces, lo que nos dicen es, bueno, pues el siguiente ejercicio. Y el ejercicio lo que nos dice es resolver y' en t. Recordemos que estamos hablando de ecuaciones de segundo orden. Entonces tenemos y' en t más 6y' en t más 9 por y. Esto debe de ser igual a 27. Y también nos dicen que de condiciones iniciales tenemos que la trayectoria evaluada en el tiempo t igual a 0 es igual a 5 y la derivada de la trayectoria evaluada en el tiempo t igual a 0 es igual a menos 5. Entonces nosotros necesitamos resolver eso. Entonces, pues bueno, vamos a recordar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a desagregar primero la información de la forma en la que nosotros podamos identificar las soluciones. Recordemos que nuestra trayectoria y debe de ser igual a la suma de la solución particular más la función complementaria, ¿de acuerdo? Así es como nosotros empezamos. Ahora, para nuestra particular, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en nuestra particular nosotros habíamos dicho, lo voy a poner acá, para YP, nosotros habíamos dicho que si A2, para la particular, si A2 es distinto de 0, entonces la función particular, o la integral particular, quedaba como B sobre A2. En el caso en el que A2 sea igual a 0, nosotros veíamos si A1 era distinto de 0 y nosotros encontrábamos ahí otro factor, ¿no? Que estaba multiplicado también por una t. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, tenemos que A1, de aquí de la ecuación, nosotros tenemos que A1 es igual a 6 y A2 es igual a 9, el cual pues claramente es distinto de 0. Por lo tanto, en nuestra integral particular, lo que nos quedaría es que sea 27 sobre 9, que es b, este es el valor de b, aquí voy a ponerlo, b es igual a 27, y nuestro valor A2 es igual a 9, por lo tanto, A2 es distinto de 0, entonces sí podemos usar esto, y esto es igual a 3. Por lo tanto, la integral particular es igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que hemos resuelto ya es esta parte de acá. Es YP, bueno, Y subíndice P. Eso es lo que tenemos. Ahora nos falta encontrar la solución para la complementaria. Entonces ahora nosotros vamos a ver, para la complementaria lo que necesitamos es saber si tiene raíces reales distintas, raíces reales iguales. Al momento estos son los únicos dos casos que hemos visto. Entonces, bueno, pues lo que nos dice qué tipo de raíces tiene son los factores
A1 y A2 justamente. Entonces, pues vamos a ver cómo se comporta la desigualdad entre A1 al cuadrado si esto es menor o igual o mayor que 4 veces A2. Esta es la pregunta que nosotros necesitamos resolver para saber qué tipo de raíces son. Entonces, A1 al cuadrado es 6 al cuadrado. Entonces, A1 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que 36. Y 4 veces A2 es igual a 4 por 9, que esto es igual a 36. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos aquí que A1 al cuadrado es igual a 4 veces A2, ya que los dos son igual a 36. Entonces eso lo que implica es que tenemos raíces que son reales y que son iguales, es decir, estamos en este caso, se cumple esta igualdad de aquí. Entonces para eso, pues nosotros habíamos propuesto como solución para la complementaria va a ser igual a un A3 por E a la R por T más una constante que la llamamos como A4 multiplicada por T, E a la R por T. ¿De acuerdo? Ahora lo que nosotros necesitamos es saber cuánto vale ese valor de R. Bueno, pues R, recordemos que cuando estamos en el caso en el que son raíces reales e iguales, nosotros habíamos dicho que R era igual a menos A1 sobre 2, que esto es igual a A1 es igual a 6, entonces es menos 6 sobre 2, que esto es igual a menos 3. Entonces de aquí nos queda que Y subíndice C es igual a A3 E a la menos 3 por T, porque ya sustituimos el valor de R. R es igual a menos 3, es el que encontramos aquí. Menos 3 por T más A4 multiplicado por T, E a la menos 3 por T. ¿Por qué? Porque otra vez sustituimos el valor de R. R es igual a menos 3. Entonces ya tenemos a YC de aquí y ya tenemos a Y subíndice P. Y habíamos propuesto como solución a la suma de estos dos valores. Entonces vamos a juntarlos para ver cómo queda nuestra trayectoria. Entonces voy a borrar aquí arriba. Esto lo voy a borrar también, ahorita lo voy a escribir acá arriba. Entonces nuestra trayectoria, ¿cómo quedaría? Pues bueno, ya tenemos a Y subíndice C y Y subíndice P. Entonces tenemos que Y va a ser igual, de lo que habíamos resuelto ahorita, va a ser A3 E a la menos 3T más A4 multiplicado por T, así está como propuesta la solución, E a la menos 3 por T más el valor de la integral particular. La integral particular nos había quedado como 3. Y entonces esta ya es nuestra trayectoria de la variable Y a través de T. Como se puede observar, nada más queda dependiente del valor de T. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, recordemos que esta trayectoria pues al momento no es única. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es que utilizar las condiciones iniciales para
que nuestra trayectoria sea única. Y que sí nos han otorgado, ¿no? Ya nos otorgaron las condiciones iniciales. Entonces, pues bueno, vamos a evaluar en las condiciones iniciales para obtener los valores de las constantes A3 y A4. Y con eso hacer nuestra trayectoria única. Entonces nosotros sabemos que este es la trayectoria en T. Vamos a calcular la trayectoria, o mejor dicho, la razón de cambio de la trayectoria respecto a T, que es la derivada de Y respecto a T. Entonces, esto nos quedaría como menos 3 A3 E a la menos 3T. Estamos derivando esto respecto a T. Luego nos queda este por la derivada de este. Entonces nos quedaría menos 3 A4 T por E a la menos 3T más este por la derivada de este. La derivada de este nada más nos queda como A4 E a la menos 3T. Y luego acá de este lado la derivada del valor 3 respecto a T es igual a 0, ya que es una constante. Entonces de ahí tenemos nosotros la derivada de la trayectoria respecto a T. Y ahora sí nosotros vamos a sustituir los valores que nos han otorgado para condiciones iniciales y poder obtener el valor de A3 y de A4. Entonces, primero evaluamos la trayectoria en 0 y lo igualamos a 5, que es lo que nos dicen aquí. Entonces, la trayectoria en 0 es sustituir T igual a 0 acá en esta de arriba. Entonces sería A3, E a la 0 es 1, entonces es nada más A3, más A4 por T. A4 es 0. Entonces todo este término se nos hace 0. Entonces nada más nos quedaría el valor de 3. Y esto debe de ser igual a 5. Por lo tanto, de aquí podemos saber que A3 es igual a 5 menos 3, que eso es igual a 2. Entonces ya tenemos un valor de una constante. Con la otra condición inicial vamos a determinar nosotros el valor de la segunda constante. Entonces vamos a evaluar la derivada en 0, que es esto que nos dan acá, y lo vamos a igualar a menos 5. Entonces la derivada en 0 es menos 3 por A3. A3 es igual a 2, entonces sería igual menos 3 por 2, menos 6 por E a la menos 3T. Perdón, aquí ya vamos a sustituir Vamos a sustituir tanto el valor de A3 como evaluar en 0. Entonces nada más nos quedaría menos 6, que es menos 3 por A3, menos 3 por 2, menos 6. E a la 0 es 1, entonces nada más nos quedaría el valor de menos 6. Este de aquí. Luego, menos 3 por A4 por T por E a la menos 3. Aquí tenemos un 0. ¿Por qué? Porque estamos evaluando en 0. Entonces todo esto es igual a 0. Y aquí tenemos más A4 por E a la menos 3. Entonces nos quedaría A4 por E a la 0. Estamos evaluando en 0. Entonces nos quedaría solamente más A4. Y esto debe ser igual a menos 5. Entonces de aquí tendríamos que A4 es igual a menos 5 más 6, que es igual a 6 menos 5, que es igual a 1. Entonces ya tenemos el valor de A3 y el valor de A4, y lo sustituimos en nuestra trayectoria. Entonces nuestra trayectoria, ya para hacerla única, va a ser igual, A3 es igual a 2, entonces es 2 E a la menos 3 por T. A4 es igual a 1, entonces nos quedaría solamente más T por E a la menos 3T más 3. Y esta, ahora sí, es nuestra trayectoria, que nada más depende del valor T, y que ya usamos las condiciones iniciales
y que ya es única. Ya no hay ningún otro valor de otra constante al cual nosotros necesitamos encontrar. Ya los hemos encontrado todos y ya es única la trayectoria. Para cualquier valor de t que nos otorguen, nosotros podemos ya definir el valor de la trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que restaría? Bueno, como en el ejercicio anterior, lo que faltaría aquí es, dado que ya tenemos y en t, es decir, la trayectoria, nosotros podemos derivarla una vez, derivarla dos veces, sustituirla aquí y que nos diera igual a 27. Para en realidad comprobar que sí es la solución. Entonces, a ver, vamos a hacerlo rápido para que nos quedemos a gusto y comprobemos en realidad que sí es la solución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una tipo comprobación, ¿no? De que esta solución que nosotros encontramos sí es la solución de la trayectoria que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, dado que tenemos a YT, la voy a poner acá arriba. Entonces, nosotros llegamos que la trayectoria en t es igual a 2e a la menos 3t más t e a la menos 3t. Estoy copiando esto de acá, más 3. Esa es nuestra solución propuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esta y evaluada en t, pues esta y evaluada en t es la misma que está aquí. Entonces, nosotros necesitamos derivar una vez, luego necesitamos derivarla dos veces, sustituir lo que nos salga aquí, y esto debe ser igual a 27. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Entonces, ya tenemos y en t. Ahora, y' en t, ¿a qué es igual? Es la derivada de la trayectoria respecto a t. Entonces, la derivada de esto es menos 3 por 2 es igual a menos 6 por e a la menos 3t. Derivamos esto. Luego, aquí es un más, ¿eh? Este es un más, este es un más y esta es una t. Entonces es este por la derivada de este, entonces es más t por menos 3 e a la menos 3t. Más este por la derivada de este. La derivada de este es 1 respecto a t, entonces nada más nos quedaría más e a la menos 3t. ¿De acuerdo? Y luego el 3 es una constante. La derivada de una constante respecto a la variable t es igual a 0. Entonces de aquí simplemente tenemos, pero ya lo voy a escribir con el rojo porque vamos a ver qué pasa con el negro. Como que ya no se están viendo tan bien, a ver. Entonces tendríamos solamente, bueno, aquí tenemos un menos 6 por e a la menos 3t y aquí tenemos un más 1. Entonces nos quedaría solamente menos 5 e a la menos 3t de este menos 6 más 1. Y aquí tendríamos un menos 3 por e a la menos 3t. Menos 3t, que es menos 3 por esta t, e a la menos 3t. Eso es lo que nos queda de la primera derivada. Ahora, la segunda derivada respecto a t. Entonces, aquí tendríamos menos, vamos a derivar esto respecto a t, ¿no? Entonces tendríamos menos 5 por menos 3. Eso nos da igual a 15 e a la menos 3t. Luego es la derivada de esto respecto a t. Entonces tendríamos este término por la derivada de este. Entonces tendríamos menos 3t por menos 3 e a la menos 3t. Estamos usando la regla de la cadena. Luego este por la derivada de este. La derivada de este es menos 3, entonces es menos 3 por este de acá, entonces menos 3 por e a la menos 3t.
Y entonces, ¿esto qué es igual? Bueno, tenemos 15 e a la menos 3t menos 3e a la menos 3t. Nos queda como 12 e a la menos 3t. Y luego aquí tenemos este término. Nos queda menos 3 por menos 3. Tendríamos 9 por t. Entonces tenemos más 9t e a la menos 3t. Y entonces ahora sí ya tenemos la segunda derivada, la primera derivada y tenemos la ecuación, la trayectoria original, ¿no? Vamos a sustituir todo esto en esta ecuación diferencial que nos otorgaron. Entonces tenemos y' en t. Y' en t es esto. Entonces tendríamos 12 e a la menos 3t más 9 por t e a la menos 3t. Eso es lo que vale y' en t, que es esto que está acá. Luego más 6 que multiplica a y' en t. Y' en t es esto que está acá, entonces es más 6 por menos 5 e a la menos 3t menos 3t e a la menos 3t. Esto es y'. Y luego es más 9, este 9 que está aquí, por y en t. Entonces y en t es 2 por e a la menos 3t, 2 por e a la menos 3t, que es esta que está acá, más t por e a la menos 3t, este término que está aquí, y luego más 3. ¿De acuerdo? Y todo esto debe de ser igual a 27, que es lo que está acá. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces tenemos, vamos a multiplicar lo que debamos de multiplicar. Entonces tenemos 12 por e a la menos 3t, aquí no podemos hacer gran cosa, más 9t por e a la menos 3t. Luego 6 por 5 es 30, negativo, menos 30 e a la menos 3t. Luego 6 por 3, 18, negativo, menos 18, t e a la menos 3t. Hasta aquí ya tenemos todo esto. Luego 9 por 2, 18, positivo, más 18, e a la menos 3t. 9 por, es positivo los dos, más 9t, e a la menos 3t. Y luego 9 por 3, más 27. Y esto debe de ser igual a 27. Eso implica que entonces parece que todo esto de acá pues lo debemos de cancelar para que el 27 sea igual al 27. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Bueno, pues aquí tenemos 12 e a la menos 3t. Luego tenemos 18 e a la menos 3t. Entonces 12 más 18 son 30 e a la menos 3t menos 30 e a la menos 3t. Todo esto es igual a 0. Entonces este con este y con este, todos estos son 0. O sea, bueno, hacen 0 la resta entre esos números. Luego aquí tenemos 9t e a la menos 3t más 9t e a la menos 3t. Entonces si sumamos este y este, perdón, este y este, estos que tienen doble línea, nos dan 18t e a la menos 3t, que con este que tiene doble línea, también se nos hace 0. Por lo tanto, solamente nos queda este tercer término que está con 3 líneas, que es igual a 27, que es lo mismo que está aquí. Por lo tanto, si nosotros sustituimos esta solución propuesta en nuestra ecuación diferencial, sí se cumple que es igual a 27 y además, por naturaleza, cumple las condiciones iniciales. Por lo tanto, sí está bien nuestra trayectoria. ¿De acuerdo? Esa es una comprobación que, bueno, pues sí, para asegurarnos, la podemos realizar y estaría bastante bien.
Ok, entonces, bueno, vamos a dejar ahora a un lado esta parte, el caso número 2, con este ejercicio. Ya vimos que esa solución propuesta es la correcta. Ya llegamos a este ejercicio. Lo comprobamos y tenemos el resultado correcto. Entonces, ¿cuál caso nos queda? Bueno, pues el caso número 3. El caso número 3, el cual son pues raíces complejas. Entonces, en este caso número 3, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, nosotros vamos a tener que a1 al cuadrado es menor a 4 veces a2. Eso implica que tenemos una raíz, la cual es negativo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues bueno, vamos a tener un par de números como raíces, los cuales van a ser unos números complejos, que van a ser unos complejos conjugados. Entonces recordemos otra vez qué es lo que tenemos como raíz. Bueno, R1 y R2 se encuentran como menos A1 más menos la raíz cuadrada de A1 al cuadrado menos 4 veces A2 y todo esto sobre 2. Eso es lo que tenemos de las raíces en su forma general, ¿no? Y estamos en el caso en el que A1 al cuadrado es menor a 4 veces A2. Eso implica que nosotros vamos a tener números complejos conjugados y por lo tanto nuestras raíces van a explicarse de la siguiente forma. Vamos a tener a R1, R2 igual a un valor H más menos un valor V multiplicado por el número I, donde recordemos que ese valor de I va a ser igual a raíz de menos 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de números complejos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues H va a ser igual a esta parte menos A1 sobre 2, perdón. Entonces va a ser menos 1 medio de A1, este es el valor de H. Y vamos a tener AV V va a ser igual a este término que está de este lado. Va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado menos 4 veces A2. Pero aquí ya le vamos a cambiar, ya lo vamos a voltear. ¿Por qué? Porque lo vamos a multiplicar por la raíz de menos 1. Entonces ya va a ser 4 veces A2 menos A1 al cuadrado. Y esto también sobre 2. Eso va a ser nuestro valor de B. Y si nosotros lo multiplicamos por raíz de menos 1, que es lo mismo que el número I imaginario, entonces ya nos devuelve la información que estamos acá. ¿Por qué? Porque estaríamos multiplicando por raíz de menos 1. El menos 1 entraría en el factor de la raíz. Y sería este positivo y este negativo y nos devuelve esta información. ¿De acuerdo? Entonces es así como vamos a tener a nuestras raíces. Por lo tanto, nosotros vamos a tener como propuesta de solución, recordemos que estamos hablando de la solución complementaria, entonces vamos a tener a nuestra solución complementaria de la forma, otra vez, la suma de 2
soluciones. En este caso va a ser igual a y1 más y2, que a su vez van a estar determinados por a1e a la r1t más a2e a la r2t. Esto es lo que nosotros teníamos de raíces reales y distintas, donde r1 y r2 eran distintas. Entonces lo que nosotros podemos proponer es que, pues bueno, ahora con esas raíces complejas, nuestra solución complementaria se componga también de esas dos raíces que acabamos de nosotros encontrar y sean como a1 por e a la h más v por i t, que es la primera raíz. R1 es h más v por i. Esa es la primera raíz, entonces esta sería R1 por t. Y luego tendríamos la segunda parte de la solución como A2 por E a la H menos B por I por T. ¿Esto de dónde viene? Pues esta parte de aquí es R1. Recordemos que acá de esto tenemos que R1 es igual a H más V por I y R2 es igual a H menos V por I. Entonces aquí lo que tenemos es, utilizamos de lo de raíces reales y distintas, perdón. Aquí tenemos dos raíces que son complejas y distintas, entonces podemos utilizar esta parte de aquí como propuesta de solución complementaria. Ahora esto lo podemos agrupar de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener que es e a la h y luego acá tenemos e a la h. Entonces podemos tener e a la h, el cual multiplica también a t. Nosotros estamos factorizando e a la h por t. Y tendríamos a1, que es esta constante que está aquí, multiplicado por e a la v i por t, más a2, que multiplica a menos v i por t. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a recordar una relación. Esa relación, dentro de las relaciones de los números exponenciales o el número de Euler y los números complejos, nosotros sabemos que una relación nos dice lo siguiente, que e a la i por teta, donde este número e es el número exponencial o el número de Euler y es el número imaginario que es igual a raíz de menos 1 y teta es un ángulo. Esto es lo mismo que nosotros podemos hacer relaciones con funciones que son el coseno y el seno. Entonces, esto es lo mismo que coseno de teta más i veces el seno del ángulo teta. ¿De acuerdo? Desde aquí recordemos nosotros que i es igual a raíz de menos 1. Y bueno, teta es un ángulo y el coseno es la función coseno, perdón, cos es igual a la función coseno y sen es igual a la función seno. Entonces se cumple esta relación con el número Euler y también se cumple la siguiente relación, que e a la menos i teta es igual a lo mismo, nada más que con signo distinto, coseno de teta menos i veces el seno de teta. Y otra vez aquí nosotros podemos poner que i es igual
a raíz de menos 1, que es el número imaginario. ¿De acuerdo? Esto es de una relación que existe entre los números complejos y el número de Euler o la función exponencial. Entonces, si nosotros observamos qué es lo que nosotros tenemos, bueno, pues aquí tenemos e elevado, el número exponencial elevado a la b por i por t. Entonces nosotros podríamos utilizar ese b por t como el valor del ángulo, como θ, y el número i, que es el imaginario. Y con eso, con esta relación que acabamos de observar, podríamos nosotros transformar esto a otros números, los cuales tengan la función coseno y seno. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí estamos hablando un poquito de coordenadas polares. Coordenadas polares, su relación con los números complejos y su relación con el número de Euler o la función exponencial. Entonces, si nosotros utilizamos esta relación que la hemos ya visto anteriormente y observamos que tenemos este factor, el cual es i, donde i es el número imaginario, menos raíz de menos 1, multiplicado por b por t, pareciera que tenemos esto si sustituimos θ en lugar de b por t. Y acá de este lado pues también tenemos e a la menos i b por t. Otra vez tendríamos como θ igual a b por t. Entonces, pues bueno, nosotros tendríamos que, si utilizamos esta relación, tendríamos que e a la i b por t va a ser igual al coseno de θ, en este caso θ es todo este número, es b por t, entonces es coseno de b por t, más i veces el seno de b multiplicado por t. Y en el otro caso tendríamos que e a la menos i b por t sería igual al coseno de b por t, ahora menos i veces el seno de b por t. Recordemos que aquí estamos aplicando la función seno a todo el factor b por t. Aquí estamos aplicando la función coseno a b por t. Donde ya sabemos cómo está determinado ese valor de v, y también ya sabemos cómo está determinado el valor de nuestro número imaginario, ¿no? El número imaginario i es igual a raíz de menos 1. Y nuestro valor v es igual a 1/2 la raíz de 4 veces a2 menos a1 al cuadrado. Entonces, bueno, si nosotros tenemos esto, pues vamos a utilizarlo para ponerlo como nuestra propuesta de solución complementaria. Entonces, nuestra solución complementaria, recordando lo que habíamos puesto acá abajo, sería e a la h por t, recordemos que eso lo habíamos factorizado, y luego tendríamos a1, el cual multiplicaba a e por b por t por i, eso se convierte en coseno de b, el coseno de b por t más i veces el seno de b por t, entonces es a1 por el coseno de b por t más i veces el seno de b por t. Todo esto es e a la i b por t. Y luego tendríamos más a2, que era nuestra segunda constante, que multiplica a lo que tenemos en este pedazo. Entonces esto es coseno de b por t menos i veces el seno de b por t. Y ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros observar? Bueno, pues nosotros lo que podemos hacer es que factorizar algunas cosas.
Entonces tendríamos A1 por el coseno de B por T, pero también A2 está multiplicando el coseno de B por T. Por otro lado, A1 por el I veces el seno de B por T también está multiplicando A2 por menos I veces el seno de B por T. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Bueno, pues nosotros tendríamos que es A1 más A2. Estos dos están multiplicando el coseno de B por T de manera positiva. Entonces, por coseno de B por T. A1 más A2. Más, ahora tenemos que A1 está multiplicando de manera positiva a I veces el seno de B por T, pero A2 está multiplicando de manera negativa. Entonces tendríamos más A1 menos A2 multiplicado por I veces el seno de B por T. Y ahora si nosotros nombramos como A1 más A2 como otro valor constante A5 y A1 menos A2 como otro valor constante A6, pues bueno, nosotros podemos todavía simplificar un poquito esta trayectoria. Entonces nosotros tendríamos que esto es igual a E a la H por T, A5 coseno de B por T, más A6 y veces el seno de B por T. Y aquí solamente justificamos que A5 es igual a A1 más A2, mientras que A6 es igual a A1 menos A2. Recordemos que todo esto es constante. Y entonces nuestra trayectoria propuesta para la función complementaria queda de esta manera. La función complementaria va a ser igual a E a la H por T más A5 el coseno de B por T más A6 y veces el seno de B por T. ¿De acuerdo? Entonces lo que nosotros podemos observar es que cuando tengamos raíces complejas nos van a quedar trayectorias las cuales tienen un comportamiento senoidal. Es decir, van a estar oscilando alrededor de un número, el cual ese número va a ser nuestro equilibrio, pero van a estar oscilando alrededor de ese número. Y si en dado caso la trayectoria o la ecuación diferencial tuviera un equilibrio, convergiría a largo plazo a ese valor. Pero va a tener una oscilación sobre ese valor. Si es que converge a ese valor. Si en dado caso de que diverge, bueno, sí va a tener este comportamiento oscilatorio. Sin embargo, a largo plazo se va a diverger y no va a aterrizar en ese valor de equilibrio, porque no tiene ningún equilibrio en nuestra trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la parte de raíces complejas. Y vamos a nosotros a solucionar una ecuación diferencial que tenga que cumpla con esta condición, ¿no? Que sean raíces complejas. Recordemos esta propuesta de solución porque nosotros la vamos a utilizar ahorita en la resolución del ejercicio. Recordemos a qué es el valor de H igual. Recordemos que H es igual a menos un medio de A1, mientras que V, que lo vamos a necesitar aquí para solucionarlo, V es igual a un medio de la raíz de 4 veces A2 menos A1 al cuadrado. Recordemos que estos valores ya se cambiaron de signo porque estamos multiplicando por la raíz de menos 1, que es el valor I. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de raíces complejas. Y con esto pues tendríamos ya los tres casos en ecuaciones de segundo orden.
con raíces reales y distintas, raíces reales e iguales y raíces complejas. Entonces nos dicen, bueno, pues el ejercicio es resolver la siguiente ecuación diferencial, que es y' en t más 2y' en t más 17y, y esto igual a 34. También nos dan condiciones iniciales, nos dicen que y en 0 es igual a 3 y que y' en 0 va a ser igual a 11. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, otra vez regresamos al inicio. Nosotros recordamos que nuestra trayectoria y en t es igual a la suma de una función particular más la función complementaria, donde la particular resuelve el caso no homogéneo y la complementaria resuelve el caso homogéneo, es decir, cuando estamos igualando a 0. Para la particular, recordemos que tenemos ya distintos casos donde A2 sea distinto de 0, si A2 es igual a 0, entonces vamos a ver si A1 es distinto de 0 y lo multiplicamos por una t, eso ya lo hemos visto anteriormente. Y de la complementaria lo que tenemos son tres casos. El caso 1 es cuando hay raíces reales y distintas, ya sabemos resolverlo, raíces reales y que son iguales, ya sabemos resolverlo, y pues el caso 3, raíces complejas, que pues seguramente este es un ejercicio de ellos, ¿no? Entonces vamos primero para la particular, o bueno, mejor vamos a identificar primero antes cuáles son los valores de A1, de A2 y de B, ¿no? Entonces A2 es igual a 2, perdón, A2 es igual, este es igual a 1, perdón, este es A1, recordemos que es y' en t más A1, y' en t más A2 por y. Este es igual a A1, es igual a 2, mientras que A2 es igual a 17 y B es igual a 34. Ya identificamos los valores, ya vimos que A2 es distinto de 0, entonces para la particular nosotros sabemos que podemos utilizar como B sobre A2, que esto es lo mismo que 34 sobre 17, que esto es lo mismo que 2, ¿no? Entonces ya tenemos a Y subíndice P. Ahora vamos a resolver la ecuación complementaria, que eso resuelve el caso homogéneo y ahí tenemos los tres casos que hay que identificar, ¿no? Entonces, ahora, para YC, nosotros necesitamos identificar qué tipo de raíces tenemos. Entonces, para saber qué tipo de raíces tenemos, necesitamos saber qué desigualdad se cumple aquí. Entonces, primero vamos a ver la desigualdad. Entonces, A1 al cuadrado es 2 al cuadrado, que esto es igual a 4, ¿no? Y esto queremos saber cómo se comporta frente a 4 veces A2. 4 veces A2 es igual a 4 por 17, que eso es igual a 7 por 4, 28, eso es igual a 68. Por lo tanto, A1 al cuadrado, que es igual a 4, y 4 veces A2, que es igual a 68, se cumple que A1 al cuadrado es menor a 4 veces A2, por lo tanto estamos en el caso en el que son raíces complejas. Entonces, las raíces características van a ser un par de números conjugados de la forma h más menos v por i. Así es como van a quedar nuestras raíces de lo que acabamos de ver. Donde h, recordemos que h es igual a menos 1/2 de A1 y v, aquí cambia la desigualdad respecto a lo que teníamos anteriormente. V va a ser igual a 4 veces A2 menos
a1 al cuadrado, y el valor de y es igual a raíz de menos 1, ¿no? Justamente lo que nos sirve ese valor de y es poder cambiar la desigualdad aquí dentro de la raíz. Eso es lo que nos hace el número conjugado. Entonces, h, lo vamos a sacarlo de una vez, h es igual a menos 1/2 de a1 es igual a 2, entonces h es igual a menos 1. v es igual a la raíz cuadrada de 4 veces a2, 4 veces a2 ya habíamos sacado que es igual a 68, menos a1 al cuadrado es igual a 4. Entonces esto va a ser igual a la raíz de 64. Por lo tanto, nosotros tendríamos que, perdón, aquí también es un medio. V es igual a un medio, y aquí tendríamos que V es igual a un medio de esto. Entonces esto es igual a un medio de esto. La raíz de 64 es igual a 8, entonces nos quedaría como un medio por 8. Este es 8 entre 2, esto es igual a 4. Entonces V es igual a 4, H es igual a menos 1. Y entonces ahora sí vamos a recordar cómo habíamos propuesto nuestra solución de la función complementaria. Entonces vamos a borrar esta parte de acá. Recordemos que pues, bueno, nuestra propuesta de solución complementaria la habíamos dejado en términos de senos y cosenos, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestra función complementaria va a ser igual a, era e a la h por t, entonces es e a la h por t, h es igual a menos 1, entonces solamente quedaría e a la menos t. Luego habíamos nombrado como A5 por el coseno de b por t. Entonces es A5 por el coseno, b es igual a 4, entonces es 4 por t. Más y veces, bueno, era más A6, perdón. De hecho nada más nos quedaba como A6 por el seno de b por t. El seno de b por t es igual a 4. ¿De acuerdo? Eso es como nos quedaba en nuestra solución propuesta, ¿no? Donde ahí ya nos habíamos de hecho deshecho del valor de i. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, como ya tenemos nuestra solución complementaria y ya teníamos también nuestra particular, pues entonces nuestra trayectoria va a ser igual a e a la menos t por a5 coseno de 4t más a6 el seno de 4t más la particular. Y la particular nos había quedado como el valor de 2. ¿De acuerdo? Entonces ahora pues lo que nos queda es, bueno, esta ya sería nuestra trayectoria, pero es nuestra trayectoria de manera general. Entonces lo que nos queda es hacerla única. ¿Cómo la hacemos única? Pues bueno, nosotros necesitamos evaluar en condiciones iniciales para que la podamos hacer única. Antes de eso vamos a encontrar la derivada de nuestra trayectoria respecto a t, porque la tenemos que evaluar en 0 e igualarla en 11. Entonces la derivada de esto respecto a t es este por la derivada de este más este por la derivada de este, la regla de la cadena, ¿no? Entonces tenemos la derivada de esto es menos e a la menos t, que sería menos 1 por e a la menos t. Esa es la derivada de esto por todo esto. Entonces es a5 coseno
de 4t más a6 el seno de 4t. Este pues es una constante respecto a t. Por lo tanto, la derivada de eso debe ser igual a 0. Luego, ¿qué nos queda? Más este por la derivada de esto. Entonces es más e a la menos t por la derivada de esto. Entonces ahora sí recordamos a qué es igual la derivada del coseno y la derivada del seno. Entonces nosotros sabemos que la derivada del coseno es el menos seno. Entonces tendríamos a5 por menos 4, que es este factor que está aquí adentro, menos 4 veces el seno de 4t, que es la derivada del coseno. Luego, aquí lo vamos a poner abajo, más 4 veces de este de acá. Bueno, vamos a poner primero el a6, más a6 por 4 veces el coseno de 4t. Y ahora sí vamos a sustituir los valores en t igual a 0 para ver cuáles son nuestros valores de las constantes a5 y a6. Entonces, y en 0 es esto, evaluarlo en 0. Entonces es e a la 0 es 1, entonces nos quedaría como a5. El coseno de 0 es igual a 1. Entonces ahí solamente tendríamos a5, entonces nos quedaría e a la 0 es 1, el coseno de 0 es 1, entonces nos quedaría como a5 más a6 por el seno de 0. El seno de 0 es igual a 0. Recordemos que el coseno de 0 es igual a 1 y el seno de 0 es igual a 0. Por lo tanto, aquí tendríamos el seno de 0 es igual a 0. Entonces, nada más nos quedaría como a5 más 2. Y esto igualado a 3, porque estamos evaluando y en 0, en la condición inicial. Entonces, a5 de aquí nos queda que es igual a 3 menos 2, que es igual a 1. Y ahora vamos a evaluar y' en 0. Y' nos quedó todo este factor que está acá abajo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, otra vez, e a la 0 es 1. Entonces solamente nos quedaría este menos que está aquí. Entonces lo ponemos menos a5, el coseno de 0 es 1. Entonces nos quedaría como menos a5 de aquí de esta parte. Luego el seno de 0 es 0, entonces esto no pinta. Luego, menos a5 nada más nos queda de todo esto evaluado en 0. Ahora, más e a la 0, entonces e a la 0 es 1. A5 por menos 4, el seno de 0. El seno de 0 es 0, entonces esto de aquí no pinta. Aquí más a6 o más 4 veces a6 por el coseno de 4t evaluado en 0. Este sí, este es 1. Entonces nos queda más 4 a por 6. Y esto debe ser igual a 11. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ya sabemos cuánto es igual a 5. Entonces, de aquí nos queda que 4 veces a6 menos a5, que es menos 1, es igual a 11. Entonces, nos queda que 4a6 es igual a 12. Eso implica que a6 es igual a 12 sobre 4. Entonces, nos quedaría que a6 es igual a 3, que es 12 sobre 4. Y entonces ahora sí, ya tenemos cuánto vale A5 y cuánto vale A6. Por lo tanto, pues nosotros vamos a sustituir nuestra trayectoria. La cual pues tenemos aquí.
Entonces vamos a ponerlo con los valores que hemos encontrado. Entonces, ahora sí nuestra trayectoria, la cual depende solamente de t y que es única, va a ser igual a e a la menos t por a5. a5 es 1, entonces solamente nos quedaría coseno de 4t. a6 es igual a 3, entonces nos quedaría más 3 veces el seno de 4t. Y esto más 2. Y esa ya es nuestra trayectoria de la variable y, que solamente depende del valor t y no depende de ningún otro valor de constante. Entonces, pues bueno, nosotros aquí con esto concluimos estos 3 casos. Ya vimos todos los casos de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y lo que les voy a mencionar acá es las ecuaciones lineales de orden superior. Entonces, solamente es una generalización de todo esto que hemos visto. Entonces, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, en este caso, nosotros, como recordamos lo que habíamos platicado, pues tenemos la derivada n respecto a t más a1 y en n menos 1 respecto a t más, y así tendríamos hasta el valor de an menos 1 y' en t y nuestro último valor que es an multiplicado por y esto igualado a un valor b, que pues este último pedazo que está aquí es de la segunda del segundo orden, ¿no? Entonces, simplemente para generalizar, lo que nosotros vamos a tener es que recordemos otra vez, ¿no? Que nuestra solución va a ser la suma de la particular más la complementaria. Entonces, para yp, que es la particular, nosotros vamos a dividir p sobre an siempre y cuando a sub n sea distinto de 0, que es lo que ya también hemos hecho y que nosotros encontramos así la solución particular. En el caso en el que an, si a sub n es igual a 0, entonces nuestra integral particular tendría que ser b sobre an menos 1, pero lo multiplicamos por un factor t, perdón. Siempre y cuando aquí se cumpla que a sub n es igual a 0, pero a sub n menos 1 es distinto de 0. En el caso en el que se siga así llevando la secuencia, pues hasta que encontremos una i que sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera general. Y en cuanto a la complementaria va a estar de la siguiente forma. La solución complementaria va a ser igual a una suma, como ya lo hemos visto, la suma desde que i es igual a 1 hasta n de a, esta ai, que son las constantes. Esas constantes son las que nos sirven para encontrar las trayectorias únicas, por e a la ri por t. ¿Qué es lo que teníamos? Esta i ahora es un indicador, no es el i de raíz de menos 1. Esta i es este indicador que va sobre esta suma. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? Bueno, si nosotros teníamos una ecuación de segundo orden, nosotros lo que habíamos encontrado es que la complementaria era la suma de y1 más y2, donde y1 era igual a a1 por e a la r1 por t, y a2 era igual, perdón, y y2 es a2 por e a la r2 por t. Entonces, esto lo que nos dice de su forma general es que si nosotros tenemos una ecuación lineal de orden superior, de orden n en particular, la complementaria va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de ai por e a la ri por t. ¿Ok? Por lo tanto, con esto, quisiera que ustedes, por favor,
trataran de generalizar esto que les acabo de explicar y resolvieran este ejercicio que nos dice resolver y a la 4t, es decir, ya tenemos una derivada cuarta, más 6 por y al cubo t, más 14 y a la 2 en t, más 16 y' en t, y aquí sigue acá abajo, ¿eh? Bueno, de hecho se los voy a volver a poner porque ya no se vio. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que les voy a pedir? Con esta generalización que yo les acabo de poner, quiero que resuelvan el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio. Entonces tenemos que es y a la 4 en t más 6 veces y a la 3 en t más 14 y a la 2 en t más 16 y' en t más 8y igual a 24. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Bueno, pues les doy un adelanto. Para la particular, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, nos dice que para YP es igual a B sobre AN, siempre y cuando AN sea distinto de 0. AN, nuestra A4 que está aquí, es distinto de 0, es igual a 8. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, tendremos que YP es igual a B sobre A4. Esto es igual a 24 sobre 8. Esto es igual a 3. Entonces ya tenemos la solución particular. Ahora, para la complementaria, ¿qué hay que hacer? Bueno, la complementaria va a ser la suma de AI por A a la R y T. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues tu complementaria va a quedar de la siguiente forma. La complementaria va a ser igual a A1 E a la R1T más A2 E a la R2T más A3 E a la R3T más A4 E a la R4T. Ahora, hay que nosotros observar qué tipo de raíces tenemos. Seguramente algunas de las raíces van a ser iguales y por lo tanto nos va a quedar solamente como AI E a la R por T. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes observen. ¿Qué tipo de raíces existen? ¿Qué tipo de raíces son? Para que nosotros lo podamos sustituir aquí y ya que nosotros sepamos cuáles son las raíces de este polinomio, entonces ahora sí sustituirlo y encontrar la complementaria. Ya que encontremos la complementaria, vamos a tener esa complementaria más esta particular y esa va a ser nuestra solución propuesta. Entonces quiero que lo analicen, por favor, y que lo resuelvan, esta parte, este ejercicio. Y bueno, pues si tienen dudas o comentarios, pues voy a estar pendiente. A lo que quiero llegar también con esto es que, bueno, pues hasta aquí llegaría la parte de ecuaciones diferenciales. Entonces, la siguiente sesión viene la exposición, por favor. Es decir, viene el equipo número 2 con su exposición y vamos a empezar a ver ecuaciones en diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, en ecuaciones en diferencias ya vamos a tener, bueno, vamos a empezar con ecuaciones en diferencias de primer orden. Vamos a tener números enteros
en lugar de que t sea un número continuo, va a ser un número entero, es decir, vamos a hablar de periodos. Entonces vamos a hablar de números discretos, va a estar t en los enteros y vamos a solucionar las ecuaciones en diferencias de primer orden. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar también de la solución particular, de la función complementaria y después con eso seguirían las ecuaciones en diferencias de orden superior para estar listos para el examen. Entonces lo dejamos hasta aquí. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda o comentario que se tenga, estoy atento. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego.